Se ha liberado y ya está disponible Kali Linux 2020.3. Estas son todas sus novedades. Vámonos con esa intro y arrancamos. Bienvenidos como siempre a un nuevo video. Antes que nada, muy importante, recuerda suscribirte a este canal, activa la campanita de las notificaciones. Ya lo sabes, estamos nuevamente retomando los videos del tipo así, entre comillas, Jack, y bueno, las noticias variadas, todo el entorno también de Linux. Así es que vámonos directo con la información, porque Kali Linux 2020.3 llegó con un nuevo shield, el soporte HDPI mejorado. Claro que sí, otras novedades. Esto fue prácticamente hace 2 días, ya lo sé. No había lanzado lo que es esta noticia acerca de este nuevo lanzamiento. Y bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo. Ya lo saben por qué, por lo que había posteado ahí en la pestaña de comunidad. Vamos a irnos al grano, porque 3 meses después de la versión de mayo de Kali Linux, lo que coincide con la versión de agosto del 2020, en versiones anteriores el proyecto dio el salto a GNOME KFCE. Más tarde también siguieron con los cambios en el tema predeterminado para ofrecer uno basado en Plasma de KDE, y en esta ocasión ha introducido más cambios a GNOME, entre otros cambios que voy a mencionar a continuación, tal cual como lo explican en la hoja de soporte, la cual estará directamente abajo en la descripción. La numeración de Kali Linux correspondiente es 2020.3, proviene de que la versión es la tercera del trimestre de 2020 y el proyecto asegura que ha introducido varias actualizaciones impresionantes. Una que ya se puede disfrutar si se obtiene lo que es la nueva imagen ISO, o se actualiza desde el mismo sitio, o se actualiza desde el mismo sistema operativo. Obviamente te las voy a estar describiendo, pero como siempre encuentras las novedades listadas abajo también en la descripción. Bueno, habría que destacar el nuevo shield, empezando por el proceso para cambiar de bash a lo que es ZSH, el soporte para la automatización de HDPI, el lanzamiento, y espero que lo esté mencionando bien, y si no, perdón, de WinKit, o preparado para el WSL2, el Windows Subsystem for Linux 2, lo que permite ejecutar Linux, ojo, en Windows. Y Tools Icons o herramientas de icono. Todas las herramientas por defecto tienen ahora su propio y exclusivo icono. El Bluetooth Arsenal, un nuevo grupo de herramientas, lo que es el Kali NetHunter, el soporte para Nokia y con ello los nuevos dispositivos que van a estar soportados para Kali NetHunter. El proceso de la configuración, ya no se pierden los repositorios de redes e instalaciones más rápida, las actualizaciones para dispositivos ARM, la nueva actualización menor de GNOME con mejoras en Nautilus, System y monitor, y un diseño mejorado en la barra de encabezados anidadas. Y los usuarios interesados en usar lo que es Kali Linux 2020.3 pueden hacerlo realizando una instalación desde cero. Si pueden obtener la versión obviamente de agosto, la cual se las voy a estar colocando como siempre abajo en descripción. También quiero destacar que el inicio del cambio de bash a lo que es el ZSH como intérprete de comandos predeterminados sin duda me parece fascinante, un proceso que los responsables esperan culminar con la publicación de la versión 2020.4. Es importante resaltar que por ahora bash seguirá estando por defecto, pero su tiempo en esta posición está cerca de terminar, y aquellos que actualicen el sistema desde la versión 2020.2 seguirán con bash por defecto. Así que si quieren usar lo que es el ZSH, tendrán que instalarlo, configurarlo con el directorio de usuario y establecerlo como intérprete de comandos predeterminados a través de una línea de comandos, la cual voy a estar colocando ahí directamente, la estarás notando. Además del comienzo de la migración de lo que es el ZSH como shield por defecto, Kali Linux 2020.3 y ahora, como he dicho al inicio, incluyó el soporte, la automatización del soporte HDPI con el programa de Kali HDPI Mode, el cual está al alcance tanto desde la línea de comandos como desde el lanzador de aplicaciones de la interfaz gráfica. Y podríamos denominarlo así: Kali Linux se vende a sí mismo como uno de los sistemas más atractivos para ser instalados en el WSL, la tecnología de Microsoft que permite llevar a cabo las instalaciones y hacer funciones de distribuciones de Linux dentro de Windows, y me parece sin duda eso también fascinante. Y bueno, las imágenes para los distintos dispositivos ARM también me parece maravilloso eso. Por ejemplo, la imagen ARM de 64 bits para Raspberry Pi tiene ahora la posibilidad del espacio de usuario de Raspberry Pi creadas durante la creación de la imagen, por lo que llevar a cabo esta utilidad me parece sensacional, mientras que la imagen para el Pinebook tiene el controlador de Wi-Fi construido durante la creación de la imagen en lugar del primer arranque. Bien, sin duda te confundí ahí un poco, pero bueno, ya lo sabes, estás al tanto de que en efecto pues ya se ha lanzado la última actualización. Consulta el anunciado oficial, todas las hojas de soporte y además el sitio web oficial donde podrás obtener lo que es Kali Linux 2020.3. Me despido, nos vemos hasta la próxima, peace out.